¿Qué tal, mis hermanos y amigos? Bendiciones para todos. Un saludo muy especial. Los saludo con mucho respeto, con mucho cariño. Un saludo muy especial para los suscriptores del canal de YouTube. También comparto esto en las páginas de Facebook. Y quiero darles un saludo muy especial a todos los que de alguna manera nos escuchan o nos ven en diferentes lugares. Un saludo muy especial a la familia Jiménez, donde quiera que estén, los amo en el amor del Señor. Y en esta ocasión quiero hacer mención de los ministros o los obreros de la última hora, compañeros de trabajo de la misión Iglesia Misionera del Nombre de Jesucristo. Un saludo muy especial. Por ahí recibí una noticia muy importante de parte de un hermano y amigo especial, hermano Juan Lujano, que hay intenciones de empezar una obra nueva en Barinas, y eso me llena de alegría. Esta mañana me llena mucho de alegría saber eso, porque ha sido una de mis oraciones en podernos extender en la ciudad de Barinas, que es una ciudad tan grande, donde empezó la obra, y que nosotros estamos por ahora apenas ocupando un sector de la ciudad, por allá, una esquina de la ciudad, por así decirlo. Muy importante, por cierto, porque hay un gran número de hermanos, pero mi anhelo siempre ha sido extendernos hacia el otro sector de la ciudad, así que mis oraciones van a estar enfocadas en estos días hacia ese trabajo que se va a hacer allí. El hermano Juan desempeña la labor como supervisor allí en Barinas, y espero el apoyo de los demás hermanos que apoyen este trabajo, porque ha sido el anhelo de nuestro corazón extendernos hacia abarcar Barinas, que es por cierto muy grande. Bueno, un saludo de mi esposa, de parte de mi esposa, para ustedes también. Estamos orándole a Dios a ver si ahorita en febrero, a finales de febrero, pudiera yo estar con ella haciendo presencia por allí en Barinas con la ayuda del Señor. Ayúdenme con sus oraciones, porque ese es el anhelo de nuestro corazón. Bueno, hermanos, ahora paso a compartir una palabra. Quiero hablar sobre lo que es el ministerio del nuevo pacto, porque pues el apóstol Pablo dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, del capítulo 4 en adelante, hablando acerca del que él mismo dice que nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, pero sí del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es decir, que nosotros nos ubiquemos en la razón por la cual el apóstol Pablo hace énfasis en esto. Y en muchos pasajes el apóstol Pablo habla de la importancia de este nuevo pacto y la importancia de que nosotros nos presentemos como obreros aprobados. Eso dice en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, el verso 14 y 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. En este caso se trata de trazar la palabra con verdad. ¿Qué quiere decir esto? Porque se trata de que cuando prediquemos la palabra, tracemos la palabra, lo hagamos con verdad. No hay que decir mentiras. Hay gente, tristemente, que predican unas cosas que, aunque no sean correctas, pero como sacan provecho de esa enseñanza, siguen con ella y le dan a esa enseñanza. Saben que es incorrecta, saben que no es para la iglesia, y le siguen dando a ese tema. Temas que eran para una nación, para la nación de Israel, o era para un trato especial con el pueblo de Israel, y las arrancan de allí y se las ponemos a la iglesia. Usar bien la palabra de verdad es aplicarla en el momento que hay que aplicarla, aplicar las reglas, escuche, las reglas correctas de la interpretación, porque de eso trata la hermenéutica, que es quién lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo, para quién lo dijo. Y cuando uno aplica la palabra desde esa perspectiva, entonces no hay lugar a equivocaciones ni a errores. Y por años mucha gente ha predicado muchos errores aplicándoselos a personas para quienes no es esa palabra.
Yo le voy a dar solo un ejemplo y saque sus propias conclusiones. Un texto que dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti. Mejor te es entrar sin un ojo al reino de los cielos que con los dos ojos ser echado en el lago de fuego. Asimismo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Si yo interpreto la palabra con ese énfasis y lo hago literalmente y la interpreto de esa manera, pues en este momento mucha gente estuviera sin un pie, sin un ojo, sin una mano. El texto aquel de que ojo por ojo y diente por diente, dijo alguien alguna ocasión, dijo, ya estuviéramos todos ciegos y muecos. Pero la palabra tiene pasajes que hay que saberlos interpretar porque fueron dichos simbólicamente. Aparte de que hay pasajes que hay que entenderlos simbólicamente, buscarles la explicación, hay pasajes que eran especialmente para determinado tipo de personas en determinado tiempo, en determinada época. Era un trato de Dios con esas personas en ese tiempo. Y no podemos sacar de allí esa palabra, sacar de allí ese mensaje que era para determinadas personas y aplicarlo a nosotros. Otro ejemplo es el que está en Génesis, donde dice creceos y multiplicados, que esa misión se la dio Dios primero a Adán y a Eva y segundo a Noé, a los que salieron del arca les dijo que se multiplicaran. Si hasta el día de hoy no existieran los organismos que le enseñaron a planificar a nuestros padres, muchos de nosotros todavía estuviéramos en una familia de 25, 40 personas y nosotros en este momento tendríamos varias mujeres quizá con muchos hijos porque la misión era crecer y multiplicarse. Resulta que esa palabra no es para nosotros hoy. Esa palabra era aplicable para ellos allá en el principio. Y por eso les doy ese ejemplo. Entonces, mirando eso desde esa perspectiva y mirando la palabra desde la perspectiva correcta, a eso le llamamos la verdad presente. Es decir, predicar la verdad, pero la verdad presente, la que es para nosotros hoy. Hay una palabra muy clara en la Biblia. La Biblia da visos claros de lo que debe ser la interpretación de la palabra y la enseñanza para la iglesia. En esta Biblia y en todas las Biblias usted encuentra un mensaje que es especialmente para el pueblo gentil. Cuando usted busca el mensaje para el pueblo gentil, usted tiene que ubicarse y saber quién es usted. No, pero es que yo quiero ser judío. No es porque usted quiera ser judío, es quiénes somos, de dónde venimos. Nosotros tenemos un apóstol, se llama el apóstol a los gentiles, y tenemos unas cartas que son para el pueblo gentil, para que nosotros nos acojamos a ellas y las pongamos en práctica. A eso se le llama la verdad presente. Pero si usted mira claramente a la Biblia y se da cuenta que para nosotros hay un nuevo pacto, al decir nuevo pacto, la Biblia dice, ha dado por viejo el primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, hablando de ese punto, de ese tema en particular, como es el tema del nuevo pacto, y por qué Pablo hace énfasis en que debemos ser ministros competentes del nuevo pacto. Es porque Pablo quería dejar plasmado a la iglesia, que éramos gentiles redimidos a los que él predicó la palabra, que teníamos que ubicarnos en el nuevo pacto, pero además ser competentes para hacerlo. Porque cuando hace falta conocimiento, por la falta de conocimiento, es que el pueblo se pierde. Habacuc decía, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, palabra de Dios a través del profeta. La destrucción del pueblo viene por falta de conocimiento. Cuando hay falta de conocimiento es cuando el pueblo se convierte en borrego y hace lo que digan los hombres y deja de hacer lo que Dios dice. Y ese tipo de pueblos son aquellos que inclusive se les muestra por la palabra las cosas y dicen, no, pero yo creo así como me enseñó Julano, como me enseñó Julanito, como me enseñó mi pastor. Está bien que usted obedezca lo que la Biblia dice, sujetados a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta. Pero ojo, la base principal para que nosotros creamos la palabra es esta, la Biblia, la palabra de Dios.
es la base en la que nos debemos nosotros afianzar para predicar esa palabra y para predicarla correcta. Y a eso es a lo que se refería el apóstol Pablo cuando dijo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y también lo decía Pablo también a Timoteo. Dice: porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O como también lo dijo Pablo en Efesios 4, cuando habla de los 5 ministerios establecidos por Dios, donde él, subiéndolo a alto, llevó cautiva la cautividad y de dones a los hombres, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Dice: a fin de perfeccionar a los santos. La misión de estos ministerios es perfeccionar, es capacitar. La palabra perfeccionar es capacitar, formar, enseñar, instruir. Esa es la misión. A fin de capacitar o formar, a fin de edificar. El objetivo, lo voy a leer en Efesios desde la Biblia de las Américas. Por cierto, esta es la versión de las Américas, y voy a leer en Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, como dice el texto más claramente. Efesios 4 dice de la siguiente manera, el verso 9 en adelante, esta expresión dice: ascendió, que significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El 10 dice: el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Ahora viene el verso 11, que es el que habla de los 5 ministerios. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Escuche, hay que capacitar a los santos para la obra del ministerio, para que entre todos edifiquemos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Verso 13, hasta que todos, se refiere a toda la iglesia, todos, sean judíos, sean gentiles, sean griegos, todos, lleguemos a la unidad de la fe, a formar uno solo, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad, en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hablando la verdad, sin decirle mentira al pueblo, sin aplicarle la palabra que no es para ellos, aplicándosela a ellos. No quiero como ahondar en ese punto, porque yo sé que hay gente aquí que me está escuchando y que saben y perciben a qué me refiero, pero no quiero ofender a nadie. Pero es triste cuando un hombre de Dios agarra la palabra y se la aplica a X o Y persona a fin de sacar provecho de ahí, sabiendo que no está diciendo la verdad, sabiendo que no se la está aplicando a él porque no era para él, era quizá para otro pueblo, pero usted se la aplica ahí para sacar provecho. En ese momento usted no está siendo sincero con Dios ni está enseñando la verdad. Tenemos que hablar la verdad, agarrar esta Biblia, pero hablar la verdad. Recuerde que si es espada de 2 filos, corta para allá y corta para acá. Sí, pero a veces agarramos la Biblia y se la aplicamos a los demás, pero ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Primero tenemos que fijarnos.
¿Hasta qué punto a nosotros nos acoge esa palabra? Mire, en el nuevo pacto, hermano, tenemos que aplicar bien los que son las cartas paulinas. En el nuevo pacto tenemos que estudiar las cartas paulinas. Romanos, Primera y Segunda Corintios, ¿sí? Gálatas, la carta a los Gálatas es una carta tremenda, donde usted se da cuenta la defensa de Pablo al pueblo gentil y cómo lo enseña a huir de los judaizantes, porque los judaizantes en Gálatas están persiguiendo la iglesia que Pablo está formando y enseñándole que se circuncide y que todo aquello, y Pablo está luchando contra eso. Contra eso es que Pablo dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó para seguir un evangelio diferente. Y ese evangelio diferente se refería, Pablo, a la mezcla entre la ley y la gracia. Lea la carta. Usted se dará cuenta que allí no está hablando ni de Trinidad ni de unicidad. Allí está hablando de la mezcla entre la ley y la gracia. Sé que esto le va a doler a muchos cuando yo diga esto así y lo escuchen, que yo dije eso. No está hablando de unicidad. Allí no está hablando de Trinidad. Allí está hablando es de la ley y de la gracia. Todo el capítulo está haciéndole una defensa a la gracia del Señor. Donde en el capítulo 2 hay esa discordia entre Pedro y Juan, donde Pablo y Pedro, donde Pablo le dice hipócrita a Pedro porque unas veces está con los gentiles y otras veces con los judíos. Cuando están los judíos, él se aleja de los gentiles. Entonces Dios permite que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le diga: tú eres un hipócrita. Dice, y en esa hipocresía participaban muchos otros, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la gracia, por la fe. Y todo el capítulo se va yendo así. Luego en el capítulo 3:13, sobre todo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Por ahí en el capítulo 4 dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Y luego en el 5, los frutos, el fruto de la carne y el fruto del espíritu. Y luego en el capítulo 6 hace mención acerca de un mandamiento muy grande, que es el honrar a padre y a madre. Y dice que es el primer mandamiento con promesa, pero también le habla a los padres que no se esperen a ir a sus hijos. Esa carta es hermosa, pero por allí usted va a encontrar cuando dice: de la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis. Todo el capítulo, la Biblia en Gálatas, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, usted encontrará que Pablo hacía énfasis a la necesidad de enfatizar en la gracia de Dios, alejándose de los conceptos judaizantes de la ley, porque hay gente que todavía están judaizando a la iglesia. Desde esa época se perseguía a la iglesia para obligarla a judaizarse, y hasta el día de hoy todavía los tenemos, sacando a la gente de la gracia para llevársela a la ley, hermano. Y eso lo dijo Pablo: ojalá se mutilasen los que os perturban. Así que estudiemos la Biblia, pero estudiémosla en verdad, y si lo vamos a predicar, prediquemos la verdad. No prediquemos para sacar provecho. Que Dios nos perdone. Que Dios nos ayude a ser sinceros y a ser fieles a la palabra. Bendiciones para todos. Saludo muy especial a la familia. Suscríbase al canal para que siga escuchando las enseñanzas que vamos a tener acá. Bendiciones para todos.